Potencia. Cuando estudiamos el movimiento desde el punto de vista energético, basados en el concepto de trabajo mecánico, nosotros no tenemos en cuenta el factor del tiempo. Por eso entonces nosotros decimos que la potencia se puede definir como la rapidez con la que se realiza un trabajo. Por eso es que tenemos la expresión dada como P igual a W sobre T. En este caso nosotros decimos que esa potencia desarrolla la fuerza que se ejerce en el trabajo, y su unidad de medida en el sistema internacional entonces es el vatio o los watts. Ya sabemos que las unidades de medida del trabajo son julios y que pues del tiempo son segundos. Nosotros decimos entonces que cuando hablamos de potencia vamos a hablar de la eficiencia que tiene una partícula, o en este caso también puede ser una máquina, a la hora de realizar un trabajo. Por eso también vamos a utilizar esta conversión que tenemos acá, que es que un caballo de fuerza es equivalente a 746 vatios, porque vamos a tener muchas aplicaciones en las que nos va a aparecer entonces los caballos de fuerza. Y esos caballos de fuerza pues están asociados también, o podemos hacer una conversión a nuestro sistema internacional, que en este caso serían los vatios o los watts. Cualquiera de los dos podemos nosotros relacionarlos, digámoslo así. Si esta ecuación que tenemos acá es trabajo sobre tiempo, nosotros podríamos decir que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Entonces, teniendo en cuenta que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia, nosotros decimos que fuerza por distancia sobre tiempo, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que el espacio sobre tiempo nos da la velocidad utilizando la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. Recuerden que espacio es igual a velocidad por tiempo. Entonces despejamos de aquí la velocidad y nos queda espacio sobre tiempo. Podemos definir entonces que la potencia también está dada en función de la fuerza por la velocidad. Quiere decir que si la fuerza está en newton y la velocidad está en metros sobre segundo, podríamos decir que también tenemos un vatio en vatio, o podemos también decir que es un watts en nuestro sistema internacional. Entonces de esta forma definimos claramente lo que es pues la potencia, y ya sabemos entonces que pues se simboliza por la letra P, y que siempre que vamos a hacer vamos a calcular la potencia de una máquina, o la efectividad que tiene una máquina, o que tiene pues el trabajo realizado sobre una partícula, entonces vamos a utilizar pues esta expresión. Para tener un poco más de claridad vamos a hacer entonces el siguiente ejercicio. Dice que se levanta una carga de 40 kilogramos a una altura de 25 metros. Si esta operación toma 1 minuto, encuentre la potencia requerida. ¿Cuál es la potencia en caballos de fuerza? Entonces nos fijamos y decimos, bueno, tenemos la masa la tenemos en kilogramos, tenemos nuestra distancia en metros, está en el sistema internacional también, pero tenemos aquí el tiempo en minutos, o sea que debemos pasarlo a segundos. Por eso decimos entonces que 1 minuto equivale a 60 segundos. Entonces ya con esto tenemos todas nuestras variables en nuestro sistema internacional. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una especie de diagrama, ¿sí? Es bueno siempre hacerlo en física. Tenemos nuestro punto A, nuestro punto B, y vamos a decir que tenemos aquí una altura de 25 metros y que pues vamos a subir esta masa que tiene 40 kilogramos, la vamos a subir desde el punto A hasta el punto B, ¿sí? Y pues vamos a calcular la potencia de ese trabajo que acabamos de realizar. Entonces la potencia es igual al trabajo sobre el tiempo. Ya sabemos que el trabajo es la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. ¿Qué sucede aquí? Que tenemos la distancia, el movimiento lo tenemos en el mismo eje en el que vamos a realizarlo. Entonces, por lo tanto, estos dos vectores entre la fuerza y la distancia me van a dar un ángulo de 0, y el coseno de 0 me da 1, y por lo tanto estoy obteniendo mi trabajo máximo, que es fuerza por distancia. Entonces la distancia en Y es igual a ¿qué? Es entonces 25 metros, que es lo que yo tengo. Pero el trabajo es fuerza, y esa fuerza está reflejada en ¿qué? En el peso de la masa que nosotros estamos haciendo acá para levantarla. Ese peso es el que me determina en este caso la fuerza. Por lo tanto, yo sé que la fuerza es igual a masa por aceleración, y la masa que nos dieron es 40 kilogramos. Al multiplicarla por la aceleración vamos a obtener pues la fuerza efectiva de estar haciendo este movimiento. Si reemplazamos los valores en nuestra ecuación,
que es que el trabajo es igual a la masa por la aceleración de la gravedad, y aquí tenemos nuestra distancia, que en este caso sería en Y. Entonces la masa son 40 kilogramos, 9,8 metros sobre 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por 25 metros, sería entonces un trabajo de 9.800 julios. ¿Sí? Entonces ya tenemos el trabajo en julios, pero el inciso nos dice que lo calculemos en caballos de fuerza. Entonces vamos a hacer pues esa conversión. Entonces, teniendo en cuenta que la potencia es equivalente al trabajo sobre el tiempo, entonces tomamos esos 9.800 julios, los dividimos sobre 60 segundos, ¿sí? Y tenemos entonces nuestra potencia, que sería 163,33 vatios, ¿sí? Entonces, ya teniendo esta potencia, que es pues el valor que nosotros requerimos para poder realizar ese trabajo en la unidad de tiempo, lo vamos a pasar entonces a nuestro sistema, que nos lo están pidiendo, que es en caballos de fuerza. Entonces decimos que un caballo de fuerza es equivalente a 746 vatios, ¿sí? Entonces, ¿cuántos vatios tenemos en 163,33 vatios? Entonces, este que está dividiendo lo pasamos a multiplicar, el que está multiplicando lo pasamos a dividir, este que está acá dividiendo lo pasamos a multiplicar, y nos queda que un caballo de fuerza, o HP, multiplicado por 163,33 vatios sobre 746. Cancelamos los vatios y tenemos entonces que en caballos de fuerza nos da 0,21. ¿Cuánto nos dio en vatios? 163,33 vatios. ¿Sí? Entonces tenemos ya nuestra conversión. Siguiendo con lo que es potencia, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dice que un automóvil circula por la carretera a una velocidad constante de 120 km sobre hora. Sabiendo que la fuerza de rozamiento con la carretera es de 200 Newton y la fricción con el aire supone 820 Newton, ¿qué potencia debe desarrollar el automóvil para mantener la velocidad constante? Entonces, lo primero que pensamos es que cuando nos dicen que tenemos una velocidad constante, inmediatamente decimos, la aceleración, ¿cuánto vale? La aceleración vale 0. ¿Sí? Entonces, esta velocidad que tenemos aquí, que son 120 km sobre hora, que la tenemos en el sistema, no la tenemos en el sistema internacional, la debemos pasar al sistema internacional. Entonces, si aplicamos las leyes de Newton, ¿qué podemos decir? La sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que intervienen? La fuerza de movimiento que yo tengo, ¿sí? Relacionando entonces que yo tengo el automóvil y se va moviendo con una fuerza, ¿sí? Tenemos entonces la fuerza que se está oponiendo, que sería la fuerza del aire, ¿sí? Y tenemos la fuerza de rozamiento, ¿sí? Esa fuerza de rozamiento, que en este caso sería F sub R. Entonces, la fuerza de movimiento menos la fuerza de rozamiento menos la fuerza del aire deben ser igual a 0, para que exista entonces una conservación del movimiento, para que tengamos una velocidad constante. Por lo tanto, entonces, la fuerza debe ser igual a ¿qué? A la fuerza de rozamiento más la fuerza del aire, ¿no? Es decir, el rozamiento tiene 200 newton y el aire tiene 820 newton. Por lo tanto, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar entonces que F menos 200 newton menos 820 newton es igual a 0. Y si sumamos 200 newton menos 820 nos da 1020 newton. Y esa es la fuerza entonces que estamos haciendo en el automóvil para que sea constante. Entonces convertimos la velocidad en nuestro sistema internacional. Entonces tenemos que la velocidad es 120 km sobre hora. 1 kilómetro son 1000 metros. Tenemos que una hora son 3600 segundos. Cancelamos las horas, cancelamos los kilómetros y tenemos entonces 120 por 1000 dividido entre 3600 nos da 33.3 metros sobre segundo. Teniendo en cuenta que la potencia también es fuerza por velocidad y que conocemos la velocidad y conocemos también la fuerza, vamos a necesitar de calcular el trabajo, entonces multiplicamos 1020 newton, que sería nuestra fuerza, por la velocidad que acabamos de calcular, que sería 33,3 metros sobre segundo, y nos daría una potencia efectiva de 33.966 vatios. Como el ejercicio no nos dice que lo pasemos o que hagamos la conversión a caballos de fuerza, entonces
pues lo podemos dejar simplemente en vatios o en watts.